Bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea en su versión 2024. Esta es una iniciativa del Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales. El Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales es dirigido por el doctor Ricardo Latropa Allende y es un programa que tiene como objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad, adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este es un programa que está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación CNA de Chile. Nuestras autoridades son la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, decana de la Facultad de Medicina, y la doctora Alejandra Quirós, directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina. Tenemos el apoyo importante académico de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea y también de FIDIVA, que es una entidad española que también dedicada a la docencia e investigación en vía aérea. Quisiera estimularlos para que se hicieran miembros de la EAMS, de la Sociedad Europea, y ustedes pueden ver en pantalla algunos de los beneficios que tiene el ser miembro. El costo anual para ser miembro de nuestros países para Latinoamérica asciende a 35 euros al año, y también el mismo monto para residentes, estudiantes no académicos, no médicos de cualquier país. Pueden acceder a la página de la EAMS para hacerse socios a través el código QR que ustedes ven en pantalla. Tenemos la ayuda muy importante de la empresa Traducciones Remotas, quienes llevan nuestros webinarios a un grupo amplio de personas que no hablan español y tenemos las traducciones simultáneas al portugués y al inglés. Pueden activar el canales de portugués y de inglés activando un botón que tienen en la parte inferior de su pantalla, donde aparece un pequeño mundito que dice interpretación. Los invitamos a todos muy entusiastamente a participar activamente en el webinario. Nos encanta recibir sus saludos, sus impresiones, sus preguntas, comentarios. Pueden hacerlo incluso a viva voz, levantando la mano en el botón reacciones que está en la parte inferior de su pantalla, o también a través del chat. Así que los instamos a que participen activamente en este webinario. Aquí tienen ustedes todos los profesores que han sido invitados y que todavía faltan algunos por participar en esta versión del año 2024, entre ellos al doctor Sergio Quesada, que lo tenemos hoy día con nosotros y ya lo vamos a presentar. Aquí tienen ustedes el programa del año 2024 con todos los temas desde enero hasta diciembre, y ha resultado muy tremendamente interesante e instructivo para todos quienes tenemos mucha preferencia sobre esta área del manejo anestesiológico. Quiero presentarles al doctor Sergio Quesada Espinosa. Él es un destacado anestesiólogo chileno, estudió medicina en la Universidad de Chile y se especializó en anestesiología en la Universidad de Santiago de Chile. Fue hasta 2023 coordinador docente del programa de posgrado de anestesiología de la Universidad Diego Portales en el Hospital Barros Luco de Santiago, campo clínico del programa de nuestra universidad y que es uno de los principales centros hospitalarios públicos de la capital de Chile. Posee una amplia experiencia en anestesia en cirugía torácica con más de 10 años de práctica continuada en el Hospital Barros Luco, por lo que estuvo a cargo de la rotación de anestesia en cirugía torácica de nuestra universidad en el mismo campo clínico hasta el año 2023. Y por supuesto es el encargado docente del módulo teórico de anestesia en cirugía torácica del programa de anestesiología de la universidad. Actualmente se desempeña en el Hospital del Carmen de Maipú, otro gran centro hospitalario público de Santiago. Su modestia es uno de los rasgos más destacables del doctor Quesada, lo cual solo contribuye a dar mayor realce a su calidad académica. Hoy tenemos el gran honor de poder contar con su presencia en esta plataforma
para poder conocer de primera línea el dominio que ha adquirido en esta área tan relevante del manejo anestesiológico. Dejo con ustedes entonces al doctor Sergio Quesada Espinosa con el tema manejo de la vía aérea en cirugía torácica. Pero antes de darle la palabra, quisiera darle la palabra al doctor Ricardo Latrop, director del programa de anestesiología de la Universidad Diego Portales, para que salude a nuestro invitado. Bueno, buenos días, Sergio. Realmente Hola, buenos días. es un placer tenerte en este webinario organizado por el programa. Tú lo conoces hace muchos años el programa, fuiste un gran colaborador y un coordinador de uno de los campos clínicos más relevantes del programa de residentes. Sabemos, porque ya te conocemos, todo el expertise que tienes en cirugía torácica. Por lo tanto, el nombre de la universidad, el nombre del decanato, de la doctora Muñoz, y de la dirección de posgrado, y por supuesto de la jefatura del programa de anestesiología, y seguramente es extensivo a los docentes y a los alumnos de nuestro programa, agradecerte tremendamente tu dedicación, tu participación, el colaborar con la formación de los residentes nuevos, especialmente para el servicio público chileno. Así que 1 millón de gracias, Sergio. Un muy importante agrado verte, saludarte y desearte lo mejor para tu vida, pero además que tengamos un excelente y seguro, muy buen webinario sobre este tema relevante de la vía aérea y de la anestesiología. Muchas gracias, Sergio. Encantado de verte. Nos vemos al final de tu presentación. Bien, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, por la presentación. Bien, y vamos al... Se ve la presentación en pantalla, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, en razón del tiempo, en honor al tiempo, vamos partiendo. Bien, el tema que me pidieron presentar ahora es el manejo de vía aérea en cirugía torácica. No tengo conflictos de intereses. Eh, Bien, la hoja de ruta va a ser la siguiente. Partiremos con una introducción en el tema, hablaré de las indicaciones y me centraré en los distintos métodos de aislación pulmonar, sus pros, sus contras, los escenarios en los cuales está recomendado cada uno, cómo seleccionar el tamaño del dispositivo, el rol de la fibrobroncoscopía, sus complicaciones, las distintas técnicas de instalación, así como las particularidades de la vía aérea difícil en este escenario, para finalizar con algunos conceptos claves para que se lleven a la casa. Bien, dentro de las características particulares de la anestesia en cirugía torácica, destacan la evaluación preoperatoria. No tengo acá, creo que acá está. Destaca la evaluación preoperatoria en particular en lo que respecta a a la cirugía de resección pulmonar, la aislación pulmonar, la ventilación monopulmonar y la analgesia multimodal. Ahora, en esta presentación me voy a enfocar en la aislación pulmonar, la cual se asocia necesariamente a ventilación monopulmonar y constituye el elemento diferenciador y que le da la complejidad al manejo de la vía aérea en este tipo de cirugías. Para partir, ¿cómo podemos definir la aislación pulmonar? La podemos definir como la interrupción selectiva de la ventilación en un pulmón o colapso pulmonar total, o de un segmento del pulmón, colapso lobar selectivo. Para lograr esto se requieren dos requisitos. Uno, un adecuado vaciamiento o colapso del pulmón no dependiente, como podemos ver acá en la imagen. Y dos, un adecuado intercambio gaseoso o ventilación del pulmón dependiente. La indicación más habitual de aislación pulmonar tiene que ver con una adecuada exposición quirúrgica en cirugía torácica, ya sea por una videotoracotomía o para una toracotomía, pero también puede estar indicada en cirugía de mediastino, en cirugía esofágica, en cirugía de columna torácica o en cirugía de aorta torácica. Con menor frecuencia, la aislación pulmonar puede utilizarse para proteger un pulmón sano de la contaminación del pulmón contralateral
como es el caso de una hemoptisis masiva o de un absceso pulmonar. Excepcionalmente también puede estar indicada para controlar la distribución de la ventilación de manera de excluir un pulmón, como por ejemplo en el caso de un quiste o una bula pulmonar gigante que tenga el riesgo de ruptura por la ventilación mecánica. Ahora, ¿con qué métodos o dispositivos disponemos para obtener esta aislación pulmonar? Hoy en día podemos lograr la aislación pulmonar mediante dos métodos. En primer lugar, el tubo doble lumen, que es el método más utilizado, y en segundo lugar, los bloqueadores bronquiales, de los cuales existen distintos modelos. Existe también una tercera opción excepcional hoy en día, salvo en pediatría, que consiste en utilizar un tubo endobronquial simple o un tubo endobronquial y avanzarlo hacia uno de los bronquios, lo cual permite ventilar este pulmón en forma selectiva mientras se colapsa el pulmón contralateral. Partamos con el tubo doble lumen. El tubo doble lumen fue introducido en el año 49 por Carles, como podemos ver acá en la figura de la izquierda. Este dispositivo era bastante traumático en sus inicios, por lo que se le fueron haciendo modificaciones en su diseño, destacando el retiro de este CAF, de este gancho carinal, y la modificación del CAF, los cuales pasaron a ser CAF de alto volumen y baja presión, con el fin de disminuir las lesiones asociadas al sobreinflado de estos. Actualmente, el tubo de lumen constituye el dispositivo más utilizado y de elección para obtener aislación pulmonar. El por qué lo veremos más adelante. Si analizamos su diseño, vemos que consta de dos lúmenes independientes, un lumen traqueal y un lumen bronquial, eh, además de dos CAF. Vamos a ver en detalle ahora. El tubo de lumen puede ser izquierdo o derecho. Ambos difieren entre sí, no son imágenes en espejo exactamente. Además, dependiendo del fabricante, presentan pequeñas diferencias en su diseño, sobre todo en el extremo distal, como veremos acá en la próxima diapositiva, así como diferencias pequeñas en su diámetro externo. Lo otro que es importante tener en claro es que podemos ventilar con un tubo de lumen indistintamente el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, independientemente si usamos un tubo doble lumen derecho o izquierdo, solo va a depender del lumen que usemos para ventilar. Ya. Como podemos ver acá con más detalle, acá arriba a la izquierda, el lumen bronquial del tubo de lumen termina con un orificio bronquial que es distal al CAF bronquial, en tanto que el lumen traqueal termina en un orificio situado entre ambos CAF. Este extremo distal posee una curvatura que va a facilitar el avance hacia uno u otro bronquio. Por otra parte, como señalamos previamente, los tubos doble lúmenes derecho e izquierdo difieren en su diseño, y esta diferencia radica en dos aspectos fundamentales. Por una parte, el tubo doble lumen derecho posee un orificio lateral, lo podemos ver acá, por ejemplo, en la prolongación bronquial, que tiene por objeto permitir la ventilación del lóbulo superior derecho, debiendo ubicarse idealmente frente al origen del bronquio del lóbulo superior derecho. Eh, por lo demás, existen además distintos diseños del CAF bronquial de los tubos doble lúmenes derechos, dependiendo del fabricante. Ahora bien, este diseño particular del tubo doble lumen nos va a permitir que, una vez bien posicionado, pueda cumplir con sus dos objetivos básicos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, un adecuado vaciamiento del pulmón no dependiente, con el consiguiente colapso pulmonar, facilitando con ello una adecuada exposición del campo quirúrgico, como podemos ver en esta imagen a la derecha. Y en segundo lugar, una adecuada ventilación del pulmón dependiente. Para ello, en el caso del tubo doble lumen izquierdo, como podemos apreciar acá en la figura, lo que se busca es que el CAF bronquial se sitúe en el bronquio izquierdo, inmediatamente por debajo de la carina, de manera que el orificio traqueal eh, quede, eh, quede frente al bronquio derecho, ¿ya? Eh,
en tanto que en el caso de un tubo de lumen izquierdo, la idea es que el CAF bronquial, específicamente la apertura lateral, se ubique frente a la emergencia del bronquio del lóbulo superior derecho, lo cual va a facilitar la hilación pulmonar, permitiendo que el orificio traqueal se ubique al bronquio, frente al bronquio izquierdo, en tanto que el orificio del lumen bronquial se ubique, perdón, en el bronquio intermedio. Bien, en esta tabla y en la figura podemos ver los distintos tamaños de los tubos doble lúmenes, así como de los tubos endotraqueales simples y los tamaños adecuados de los fibrobroncoscopios para los distintos tubos doble lúmenes. Más allá del detalle, lo importante en esta tabla es que vamos a contar con un fibrobroncoscopio de un diámetro externo no mayor de 3.8 e idealmente no mayor de 3.5 para ser utilizado en un tubo doble lumen del 35 hacia arriba. Es importante además tener en cuenta que en comparación con los tubos endotraqueales simples, los tubos de lumen tienen un diámetro externo mayor. Por ejemplo, el diámetro externo de un tubo doble lumen 35 es mayor que el del tubo endotraqueal número 8. Pasemos ahora a los bloqueadores bronquiales. En términos simples, los podemos definir como catéteres especialmente diseñados para lograr la hilación pulmonar, que son introducidos a través de un tubo endotraqueal simple o bien que están adosados a un tubo endotraqueal modificado dentro de un canal especial y que cuentan en su extremo distal con un balón, el cual, al ser posicionado e inflado en alguno de los dos bronquios, permite el colapso de este pulmón. Existen distintos modelos de bloqueadores bronquiales, destacando el catéter de ANT, el tubo Univent, el Fuji Uniblocker y bloqueador de Cohen y el EZ-Blocker. En esta tabla podemos ver las características de los distintos bloqueadores bronquiales, incluyendo el mecanismo de guiado específico para cada uno de ellos. Todos ellos requieren un tamaño mínimo del tubo, en que en general corresponde a un tubo endotraqueal número 7.5 u 8. Lo otro importante a destacar en esta tabla es que el lumen de los bloqueadores bronquiales es de 2 milímetros o menos, muy por debajo del lumen de un tubo doble lumen, lo cual dificulta la aspiración y nos va a retardar el colapso. Vamos a ir viendo cada uno de los bloqueadores bronquiales por separado, partiendo por el catéter de ANT. Este catéter posee en su extremo distal un lazo, como lo podemos ver acá, el cual permite adosar el catéter al fibrobroncoscopio de manera de guiar su instalación. Además tiene incorporado un adaptador, que es este, el cual se conecta al tubo endotraqueal y posee 3 conexiones. Una se conecta al tubo ENI, a la conexión ENI, el otro permite el paso del fibrobroncoscopio y una tercera conexión permite el paso del bloqueador bronquial y posee además un sistema de fijación para poder fijarlo una vez posicionado el bloqueador. Como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, mediante este lazo, el bloqueador bronquial se une al fibrobroncoscopio y se avanza junto a este, de manera de poder posicionarlo en alguno de los dos bronquios. Una vez que se posiciona el bronquio, se libera este lazo, se retira lentamente el fibrobroncoscopio y se infla el CAF del bloqueador bronquial bajo visión del fibrobroncoscopio, como podemos ver acá en la figura de la derecha. Entonces esto nos permite aislar el pulmón. El bloqueador bronquial de Cohen, por su parte, igualmente es un bloqueador bronquial independiente que se introduce a través de un tubo endotraqueal simple, pero a diferencia del bloqueador de ANT, que utiliza un lazo para guiarlo, su extremo distal se encuentra angulado y preformado. Y gracias a un mecanismo rotatorio, que es esta rueda que vemos acá, podemos rotar y direccionar la punta del bloqueador hacia un bronquio u otro bajo visión fibrobroncoscópica. A la derecha tenemos el bloqueador Fuji Uniblocker, que es muy similar al bloqueador de Cohen, pero no cuenta con un mecanismo rotatorio. Basta con rotarlo en torno a su eje para direccionar su extremo distal, que también está preformado, como podemos ver aquí.
es más fácil de manipular que el bloqueador de Cohen y es el bloqueador de elección para muchos anestesiólogos. No está disponible sí en Chile. El bloqueador Univen, por su parte, es similar al bloqueador de Fuji. Al bloqueador de Fuji cuenta también con un extremo distal angulado y preformado, pero a diferencia de viene adosado un tubo endotraqueal modificado, 1.8.5, de manera que una vez que intubamos al paciente, podemos avanzar este bloqueador bronquial, lo vamos posicionando y lo fijamos y lo posicionamos finalmente en uno de los bronquios bajo visión del fibrobroncoscopio. Tiene el inconveniente de que el tubo endotraqueal es más rígido que uno convencional, lo que puede dificultar la intubación. Este bloqueador es el ST-blocker. El ST-blocker cuenta en su extremo distal con dos ramas. Cada una tiene un balón. Al introducirlo a través de un tubo endotraqueal y sobrepasar su extremo distal, las ramas tienden a abrirse, quedando posicionadas cada una de las ramas en uno de los bronquios, de manera que el vértice queda montado en la carina. Dependiendo entonces del balón que uno infle, va a ser el pulmón que colapse. Bien, en estas imágenes queda más claro cómo queda posicionado el ST-blocker. La ventaja del ST-blocker sobre otros bloqueadores bronquiales es que pueden colapsarse podemos colapsar ambos pulmones de ser necesario. Es más fácil de instalar, además, puede instalarse a ciegas, si bien se recomienda su instalación mediante fibrobroncoscopio y presenta un menor riesgo de desplazamiento. En este estudio alemán a la izquierda, publicado el año 2018, en el que se relata la experiencia con 100 ST-blocker, eh, podemos ver también las indicaciones, cuáles fueron viaria difícil, necesidad de monitoreo del nervio laríngeo recurrente, pacientes ya intubados, pacientes traqueostomizados, y como dijimos, la principal ventaja de este dispositivo es que nos permite, es más fácil de instalar que los restos de los bloqueadores bronquiales, sobre todo para anestesiólogos que no están habituados a cirugía torácica o el uso de bloqueadores bronquiales, ¿ya? Debemos tener sí la precaución de que al introducirlo, el extremo distal del tubo endotraqueal debe estar alejado de la carina al menos de unos 4 centímetros para permitir que las ramas puedan abrirse. Bien, respecto a las ventajas y desventajas, ¿qué ventajas tiene el tubo doble lumen? Nos permite una separación absoluta, hay una facilidad para aspirar secreciones, fácil conversión del modo ventilatorio, su reposición es infrecuente comparado con el bloqueo bronquial, fácil uso del CPAP en el pulmón no dependiente, se puede instalar sin el uso de fibrobroncoscopio y permite que el colapso del pulmón no dependiente sea de mayor calidad y más rápido que en el caso de los bloqueadores bronquiales. ¿Qué desventajas tiene? Hay una dificultad en elegir su tamaño adecuado, hay una dificultad en su instalación, existe el riesgo de ruptura al introducirlo. Esta dificultad en su instalación está dado por su mayor diámetro y también por su mayor rigidez, por lo cual lo hace más difícil de instalar en pacientes con viaria difícil. Hay necesidad de cambio en el caso de que si el paciente requiere ventilación mecánica en el postoperatorio, debemos instalar un tubo endotraqueal. Hay eventual retardo en la intubación en pacientes con estómago lleno, por lo que existe el riesgo de aspiración. Y en el caso particular del tubo de lumen derecho es más complejo de instalar y siempre va a requerir un fibrobroncoscopio. En suma, ¿qué podemos concluir respecto al tubo doble lumen? El tubo doble lumen nos asegura la mejor aislación pulmonar, el colapso más satisfactorio y la necesidad de reposicionamiento es menor, por lo que es el método de elección
para aislación pulmonar en cirugía torácica. Ahora, respecto a los bloqueadores bronquiales, ¿qué ventajas tienen? Son más fáciles de instalar en pacientes con vía aérea difícil, permiten asegurar más rápido la vía aérea en pacientes con estómago lleno, hay un menor riesgo de lesión del árbol traqueobronquial, fácil conversión a modo ventilatorio, no hay riesgo de ruptura del balón y en el caso de requerirse ventilación mecánica en el postoperatorio no es necesario el cambio de tubo. Además, es posible realizar aislación lobar selectiva. ¿Qué desventajas tiene el bloqueo bronquial? Su instalación requiere un fibrobroncoscopio, el colapso pulmonar es más lento y menos satisfactorio, su instalación requiere un tubo doble, requiere un fibrobroncoscopio, hay una mayor posibilidad de desplazamiento y mayor necesidad de reposicionamiento comparado con los tubos doble lúmenes. Debido a sus lúmenes más estrechos, hay una mayor dificultad de aspirar secreciones y obviamente es imposible realizar una fibrobroncoscopía al pulmón no dependiente. En base a todo esto, entonces, es fácil deducir en cuáles situaciones los bloqueadores bronquiales van a ser el método de elección, que son básicamente pacientes con vía aérea difícil, pacientes con estómago lleno, pacientes ya intubados, en especial cuando tienen una vía aérea difícil conocida, y la aislación lobar selectiva, que es una alternativa a considerar en aquellos pacientes que presentan una reserva pulmonar límite. Este es un ejemplo de bloqueo lobar selectivo, corresponde a un paciente hipótico con baja reserva que posee una gran fístula broncopleural en el lóbulo inferior derecho y que debido a su baja reserva funcional se optó por un bloqueo lobar selectivo. ¿Cómo se logra esto? Básicamente el bloqueo bronquial se avanza más allá del bronquio derecho hasta el bronquio intermedio, de manera de poder aislar solamente el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Con ellos tenemos la ventaja de que no solo podemos ventilar el pulmón izquierdo, sino que adicionalmente podemos ventilar el lóbulo superior derecho. Bien, ahora, una vez que hemos optado por un tubo doble lumen para lograr la aislación pulmonar, la siguiente pregunta es, ¿usamos un tubo doble lumen derecho o uno izquierdo? ¿O da igual usar un tubo de lumen derecho o uno izquierdo? ¿O va a depender del lado de la cirugía? La verdad es que no da lo mismo. En general, vamos a preferir un tubo doble lumen izquierdo, independientemente si la cirugía es al lado izquierdo o al lado derecho. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? La elección de un tubo doble lumen izquierdo tiene su explicación en dos razones anatómicas. La primera es el mayor margen de seguridad del tubo doble lumen izquierdo comparado con el tubo doble lumen derecho. Y la otra razón es la variable e impredecible anatomía del bronquio fuente derecho, en especial en lo que respecta al lugar de emergencia del bronquio del lóbulo superior derecho, el cual puede incluso originarse en algunos casos a nivel de la carina, por lo que en ese caso sería virtualmente imposible aislar ese pulmón sin comprometer el lóbulo superior derecho. Como pueden ver acá en la imagen, el bronquio izquierdo es mucho más largo que el bronquio derecho, 50 versus 20 milímetros en promedio, lo cual explica que sea mucho más fácil posicionar un tubo doble lumen izquierdo que uno derecho. Ahora, ¿qué vamos a entender por margen de seguridad? El margen de seguridad se puede definir como el rango de desplazamiento lineal que puede sufrir un tubo sin que comprometa los objetivos clínicos para los cuales fue instalado, vale decir, una adecuada dilación pulmonar con una adecuada ventilación del pulmón dependiente y un adecuado drenaje y colapso del pulmón no dependiente. En el caso del tubo doble lumen izquierdo, el margen de seguridad varía entre 16 y 19 milímetros y va a estar determinado
por la longitud del bronquio fuente izquierdo y el ancho del CAF bronquial, lo cual va a variar levemente dependiendo del fabricante. En este diagrama a la derecha podemos ver la posición más proximal que puede tener el CAF bronquial y la posición más distal del CAF bronquial sin que pierda su funcionalidad, que como dijimos es del orden entre los 16 y los 19 milímetros. A ver, perdón, ahí está. En el caso del tubo de volumen derecho, este margen de seguridad de desplazamiento es del orden de 4 a 8 milímetros y va a depender del diseño de CAF bronquial, como podemos ver acá en el gráfico. Bien, estas dos consideraciones anatómicas, el mayor margen de seguridad del tubo de volumen izquierdo y la variable e impredecible anatomía del bronquio fuente derecho, se van a traducir finalmente en que un tubo de volumen derecho va a ser más difícil de posicionar adecuadamente y va a ser más fácil que se desplace durante el intraoperatorio. Por lo mismo, para la instalación de un tubo de volumen derecho se va a requerir una mayor expertise, se va a requerir siempre un fibrobroncoscopio, se va a requerir una mayor curva de aprendizaje y habrá una mayor incidencia de complicaciones. Por tanto, la instalación de un tubo doble lumen derecho no va a ser la primera opción, sino que la primera opción para lograr la aislación pulmonar va a ser un tubo doble lumen izquierdo. En vista de lo anterior, ¿qué podemos concluir? Que el tubo doble lumen izquierdo es el método de aislación pulmonar de elección en la gran mayoría de los casos y que el tubo doble lumen derecho no debe usarse en forma rutinaria en cirugía torácica y solo debe usarse en los casos en los cuales el tubo doble lumen izquierdo esté contraindicado. Entonces, ¿cuándo va a estar contraindicado un tubo doble lumen izquierdo? Básicamente cualquier condición que afecte el bronquio fuente izquierdo y que por ende dificulta o impida el correcto posicionamiento de un tubo doble lumen izquierdo en el bronquio izquierdo. ¿Cuáles son estas condiciones? Un tumor intraluminal en el bronquio fuente izquierdo que distorsione su anatomía, un tumor extraluminar en el bronquio izquierdo que lo comprima, un stent en el bronquio, una fístula en el bronquio, una cirugía en el bronquio mismo o una neumonectomía izquierda, si bien esto último es una contraindicación relativa. Como un ejemplo que apoya esto, Brodsky el año 2003 publicó esta serie con 1.170 pacientes sometidos a cirugía torácica con aislación pulmonar, en que ocupó en el 99% de los casos un tubo de lumen izquierdo en forma satisfactoria. Bien, en esta tabla se resume el método de aislación pulmonar recomendado para las distintas situaciones clínicas. Como podemos ver, en la gran mayoría de los casos el método recomendado es el tubo de lumen izquierdo, inclusive en pacientes que van a neumonectomía izquierda, ya que en estos casos basta con reposicionar el tubo de lumen izquierdo en el caso de la sutura del bronquio. Respecto a la hemorragia pulmonar, es importante señalar que en general no nos va a servir un bloqueo bronquial, ya que sería imposible realizar una fibrobroncoscopía para el control de la hemorragia. Y como señalamos previamente, el tubo doble lumen derecho solamente va a estar indicado cuando hay un compromiso del bronquio fuente izquierdo. El bloqueo bronquial, por su parte, va a estar indicado cuando hay un paciente con una vía aérea difícil, un estómago lleno, o cuando hay cualquier anormalidad en la vía aérea superior, como una estenosis, una compresión o una desviación. En este caso, por ejemplo, podemos ver una gran desviación de la tráquea que va a determinar que el método de elección sea un bloqueo bronquial. Por esto también es súper importante revisar las imágenes previas a la cirugía. Ahora, entonces, en caso de que nuestro método de aislación pulmonar seleccionado fuese un tubo doble lumen izquierdo, la siguiente pregunta es esta. O sea, ¿qué tamaño de tubo de lumen vamos a utilizar y a qué profundidad debemos introducirlo?
En primer lugar, para una adecuada elección del tamaño del tubo de lumen, debemos tener claro cuáles son los objetivos a tener en cuenta en esta elección. En primer lugar, debemos evitar el trauma de la vía aérea. Dos, debemos minimizar el excesivo desplazamiento del tubo de lumen, ya que esto puede llevar a pérdida del aislamiento o de la ventilación monopulmonar. Y en tercer lugar, debemos evitar el sobreinflado del gas bronquial, ya que esto va a favorecer la lesión bronquial. Debemos tener además en cuenta que el trauma en la vía aérea es más frecuente cuando se utilizan tubos de volúmenes demasiado grandes, en tanto que el excesivo desplazamiento del tubo de doble lumen y el sobreinflado del CAP son más frecuentes cuando se utilizan tubos de doble lumen demasiado pequeños. Existen distintos métodos para elegir el tamaño adecuado del tubo doble lumen. ¿Qué alternativas tenemos? Clásicamente se han utilizado los datos antropométricos del paciente como la talla y el género. Otra alternativa es el diámetro traqueal, el medido en la radiografía de tórax, y no obstante, resulta lógico pensar que la forma más exacta para medir el tamaño del tubo de lumen es la medición del diámetro del bronquio izquierdo en el escáner. O sea, de hecho, si conocemos el ancho del bronquifuente izquierdo y las dimensiones del tubo de lumen, entonces podemos seleccionar el tubo de lumen más grande que pueda encajar con seguridad en ese bronquio. De ahí que lo ideal es utilizar el diámetro del bronquio izquierdo en el escáner como el método de elección para elegir el tamaño del tubo doble lumen. Ahora, clásicamente, el método más ampliamente usado y el más simple por lo demás para estimar el tamaño del tubo de lumen han sido los datos antropométricos como la talla y el género del paciente. Como podemos ver acá en la tabla, en el caso de los hombres, si el paciente mide entre 1,60 m y 1,70 m, el tubo de elección será un tubo doble lumen número 39. Si mide sobre 1,70 m, un tubo de lumen 41. Y si mide por debajo de 1,60 m, un tubo de lumen 37. En el caso de las mujeres, si miden entre 1,50 m y 1,60 m, se prefiere un tubo de lumen 35. Si mide sobre 1,60 m, un tubo de lumen 37. Y si mide por debajo de 1,50 m, un tubo de doble lumen 32. Otro método utilizado para seleccionar el tamaño del tubo de doble lumen es el diámetro traqueal medido en la radiografía tórax. El diámetro obtenido nos permite estimar el diámetro del bronquio izquierdo y con ello podemos recomendar el tubo de lumen más adecuado. Por ejemplo, en el caso de que el diámetro traqueal medido sea mayor de 18 milímetros, si analizamos esta tabla propuesta por Brodsky, podemos estimar que el bronquio izquierdo tendrá un diámetro mayor de 12 milímetros, siendo el tamaño del tubo de lumen recomendado un tubo 41. Ahora bien, ¿cuál de estos dos métodos se correlaciona mejor con el diámetro del bronquio izquierdo y por ende será el más adecuado para seleccionar el tamaño del tubo de lumen? La respuesta está en este trabajo de Brodsky del año 2005. Este trabajo es un estudio prospectivo con 321 pacientes programados para cirugía torácica, a los cuales se les realizó una radiografía de tórax y se les midió el diámetro de la tráquea a nivel de la clavícula, así como el diámetro del bronquio izquierdo, el cual se midió 1 centímetro distal a la carina. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Determinar qué parámetro del paciente predice con mayor precisión el ancho del bronquio izquierdo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Básicamente, que los parámetros antropométricos presentan una correlación débil con el diámetro del bronquio izquierdo, siendo el mejor predictor del diámetro del bronquio izquierdo el ancho de la tráquea, como podemos ver acá en el gráfico. Entonces, acá podemos observar una buena correlación entre el ancho de la tráquea y el ancho del bronquio izquierdo. De hecho, se calculó una fórmula que es la que aparece acá,
y que nos va a permitir estimar a partir del diámetro traqueal el diámetro del bronquio izquierdo. Esto va a ser especialmente útil cuando no contemos con imágenes de escáner. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este trabajo? Que el diámetro traqueal es un mejor predictor del diámetro del bronquio izquierdo que los datos antropométricos, por lo que deberían ser usados para seleccionar el tamaño del tubo del lumen izquierdo cuando la medición directa del diámetro del bronquio izquierdo no pueda ser realizada al no tener imágenes. Bien, tenemos claro que el método de elección para seleccionar el tamaño del tubo del lumen es el diámetro del bronquio izquierdo medido en el escáner. Existen varios trabajos al respecto, pero me voy a detener en este trabajo publicado en el año 97, que es un estudio prospectivo con 20 pacientes sometidos a cirugía torácica, a cada uno de los cuales se les realizó un escáner y se les midió el diámetro del bronquio izquierdo. ¿Qué es lo que destaca en este estudio? En primer lugar, se recomienda medir el diámetro del bronquio izquierdo en el primer corte en el que el bronquio izquierdo y el bronquio derecho aparezcan separados. Y dado que el corte corta, valga la redundancia, el bronquio en forma oblicua, se recomienda medir el ancho del bronquio izquierdo en forma perpendicular al eje mayor, como podemos ver acá en la imagen. Lo otro a destacar en el estudio es cómo se asignó un determinado tamaño de tubo de lumen en función del diámetro del bronquio izquierdo obtenido. Básicamente, cada paciente fue ingresado en uno de estos 4 grupos, como podemos ver acá en la tabla, según el diámetro del bronquio izquierdo medido. Si el diámetro era menor de 11 milímetros, se seleccionaba un tubo de lumen 35, se medía entre 11 y 12 un tubo 37, se medía entre 12 y 13 un tubo 39 y se medía más de 13 un tubo 41. La idea de esto era seleccionar aquel tubo de lumen cuyo extremo bronquial fuese 1 a 2 milímetros más pequeño que el diámetro del bronquio izquierdo. Entonces, en este estudio se consideró apropiado el tubo de lumen izquierdo si se cumplían 2 condiciones. Uno, que al aplicar una presión de 25 centímetros de agua se detectara fuga de aire con el gas bronquial desinflado, y que esta fuga desapareciera al inflar el gas bronquial, idealmente con un máximo de 2 a 3 ml. Recordemos que estos manguitos bronquiales son manguitos de alto volumen y de baja presión, pero si uno le administra demasiado volumen se pierde esta propiedad. ¿Qué se vio en este estudio en particular? Que en 17 de 20 pacientes el tamaño del tubo de lumen cumplió con ambos criterios y que en 3 pacientes, las 3 mujeres que tenían un diámetro bronquial menor de 10 milímetros, el cierre hermético se obtuvo sin la necesidad de inflar el gas bronquial del tubo de lumen, básicamente porque entraron justos. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto al método recomendado para seleccionar el tubo de lumen? Que si bien los 3 métodos son útiles, lo ideal y más preciso es la medición del diámetro del bronquio izquierdo en el escáner, seguido del diámetro traqueal. Ahora, ¿hasta qué profundidad introducir el tubo de lumen? Para esto existen 2 fórmulas que son básicamente iguales. Una de ellas es 12 más la talla partido por 10, y la otra se basa en la regla de introducir el tubo 29 centímetros si el paciente mide 1,70 m, debiendo restarse 1 centímetro por cada 10 centímetros de menor altura, o bien adicionar 1 centímetro por cada 10 centímetros de mayor altura. Lo importante es no olvidar que estas son solo fórmulas, son solo referencias y que no reemplazan por ningún motivo la clínica y el uso del fibrobroncoscopio para evaluar el adecuado posicionamiento de un tubo doble lumen. Otra controversia frecuente en el tema de aislación pulmonar es la siguiente: ¿es necesario el uso rutinario de la fibrobroncoscopía para el adecuado posicionamiento del tubo doble lumen? La respuesta a esta controversia la vamos a ver en el siguiente trabajo.
Este trabajo, publicado en el año 98, es un estudio prospectivo que incluyó 200 pacientes sometidos a cirugía torácica que requirieron un tubo de doble lumen, 163 de ellos un tubo de lumen izquierdo y 37 de ellos uno derecho. ¿Qué se vio en este estudio? Que en 28 pacientes, un 14% del total, la evaluación clínica detectó mal posicionamiento del tubo de doble lumen. Eh, Estudios previos han mostrado resultados similares en torno a un 15 o un 25% de mal posicionamiento clínico del tubo de lumen, requiriendo para ello fibrobroncoscopía para poder reposicionarlo. Además, en este estudio se vio que pese a un buen posicionamiento clínico del tubo de lumen, la fibrobroncoscopía detectó que casi en un 40% de estos casos los tubos de doble lumen estaban mal posicionados. Además, después de posicionado al paciente, la fibrobroncoscopía detectó desplazamiento del paciente en el 46% de ellos. Perdón, desplazamiento del tubo. Otro hallazgo interesante en este estudio, al realizar un análisis por separado entre el tubo de lumen derecho e izquierdo, fue lo siguiente. Eh, Si analizamos la tabla, podemos ver que el porcentaje de reposicionamiento del tubo por fibrobroncoscopía, una vez intubado al paciente, fue mayor en el caso de los tubos de lúmenes derecho, con un 73% de reposicionamiento versus un 50% en el caso de los tubos de lúmenes izquierdos. Resultados similares se obtuvieron después de posicionar al paciente con un 73 versus un 42% de reposicionamiento del tubo, lo que confirma que los tubos de lúmenes derechos se desplazan con más facilidad y con más frecuencia que los tubos de lúmenes izquierdos. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que el uso rutinario de la fibrobroncoscopía está recomendado tanto después de la intubación como después del posicionamiento del paciente. Ahora, perdón. Eh, ahora, eh, existe controversia, la verdad, respecto a esta pregunta. ¿Es necesario el uso rutinario de fibrobroncoscopía para el adecuado posicionamiento del tubo de lumen? La verdad es que existe controversia entre el uso rutinario de la fibrobroncoscopía para la instalación del tubo del lumen izquierdo versus su uso solo ante la sospecha clínica del mal posicionamiento del tubo de lumen, que dijimos no es infrecuente, el orden de un 15 a un 25%. Eh, en mi opinión, al menos, no es necesario el uso rutinario para eh, el posicionamiento adecuado del tubo de lumen izquierdo, pero sí el fibrobroncoscopio debe estar disponible porque un porcentaje de mal posicionamiento de un 15 o un 25% no es despreciable. Sí debiese usarse en forma rutinaria el fibrobroncoscopio cuando cuando instalamos un tubo de lumen derecho o en el caso de todos los bloqueadores bronquiales. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la instalación de la aislación pulmonar? Bien. Eh, las, eh, Perdón, se me cambió la diapositiva. Bien, tenemos complicaciones derivadas del mal posicionamiento del dispositivo, como hipoxia, colapso parcial del pulmón ventilado, colapso deficiente del pulmón no ventilado, eh, que son más frecuentes con el tubo de lumen, y complicaciones derivadas del bloqueo bronquial
como son el bloqueo traqueal o la imposibilidad de ventilar. Y tenemos también lesiones de la vía aérea, que pueden ser lesiones mayores como una ruptura, y si bien son infrecuentes del orden de 1 en 1000, no podemos descartarlas. Y complicaciones menores que están dadas básicamente por inflamación de la vía aérea, como dolor laringio y disfonía, y que en el caso de los lugares bronquiales son menos frecuentes y menos intensas. Complicaciones más raras está la inclusión del dispositivo en las suturas o staplers. Eh, Ahora, ¿qué factores de riesgo favorecen el trauma a la vía aérea? Tenemos factores dependientes del tubo doble lumen del dispositivo, factores dependientes del operador, factores dependientes del paciente y factores dependientes de la tráquea misma. Dentro de los factores dependientes del tubo doble lumen mismo tenemos su tamaño inapropiado, eh, el sobreinflado del CAF, eh, la no remoción del estilete, la malposición del dispositivo, la memoria de la curva del dispositivo o el uso de intercambiadores, o mejor dicho, su mal uso. Dentro de los factores dependientes del operador está la inexperiencia, los intentos múltiples, las técnicas a ciega o la instalación forzosa. Dentro de los factores que determinan trauma de la vía aérea dependientes del paciente, tenemos los pacientes jóvenes, las pacientes mujeres de talla baja, pacientes obesos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva severa, pacientes de edad avanzada, y dentro de los factores dependientes de la tráquea misma están todos aquellos que impliquen una mayor debilidad de la misma, como es traqueomalacia, el uso de radioterapia, en especial si el paciente está usando esteroides, y los tumores endoluminales, ya que lo hacen más frágil. Ahora, pasemos ahora a la técnica de instalación. Con respecto a la técnica de instalación del tubo lumen a ciegas, la técnica recomendada es la siguiente. El tubo se introduce con su curva mirando hacia anterior. Eh, una vez que el extremo distal, en específico el CAF bronquial, el CAF actual, perdón, ha atravesado las cuerdas vocales, se retira el introductor, se rota el tubo doble lumen hacia la izquierda en 90 grados y se va avanzando hasta dar resistencia, y de ahí uno lo retira 1 a 2 centímetros. Eh, Una vez instalado el tubo doble lumen, debemos confirmar por clínica el correcto posicionamiento del tubo. Para ello, ventilamos por ambos pulmones e inflamos el CAF traqueal hasta que deje de fugar, y ocultamos ambos pulmones, confirmando la ventilación adecuada de ambos campos pulmonares. Posteriormente, pinzamos la luz traqueal a nivel proximal y abrimos la apertura distal a esta, ventilamos y paralelamente inflamos el balón bronquial hasta que éste deje de fugar. La idea es inflar el CAF bronquial con el menor volumen posible, idealmente no más de 2 o 3 ml, y debemos confirmar la ventilación unilateral a nivel del pulmón. Posteriormente, acá nos aparece la imagen, pinzamos el lumen bronquial y confirmamos mediante ocultación que solamente podemos ventilar el pulmón contralateral, vale decir, el pulmón derecho. Respecto a la instalación de un tubo de lumen derecho, como mencionamos previamente, debe realizarse sí o sí bajo fibrobroncoscopía. Lo más importante para un adecuado posicionamiento y aislación pulmonar en estos casos es alinear la apertura lateral del lumen bronquial del tubo doble lumen con el origen del bronquio del lóbulo superior derecho, como podemos ver acá en la imagen, de manera que al mirar con el fibrobroncoscopio vamos a obtener la siguiente imagen, que algunos llaman imágenes en Mercedes-Benz, que corresponden a la trifurcación del bronquio en los bronquios anterior, posterior y apical.
Si miramos con el fibrobroncoscopio más allá de la apertura distal del lumen bronquial, vamos a observar la división del bronquio intermedio en sus dos ramas que corresponden al bronquio del lóbulo medio derecho y el bronquio del lóbulo inferior derecho. Finalmente, si nos retiramos y reingresamos el fibrobroncoscopio por el lumen traqueal, debemos tener la siguiente imagen que corresponde al CAF bronquial en el bronquio derecho, inmediatamente por debajo de la carina. En el caso del tubo doble lumen izquierdo, al realizar la fibrobroncoscopía para confirmar la correcta posición del tubo, vamos a obtener tres imágenes que son las más importantes. Una es la imagen que obtenemos a través de la luz traqueal, que es esta, aunque acá abajo la vemos más claramente, en que vemos el CAF bronquial posicionado en el bronquio izquierdo, justo por debajo de la carina. En esta imagen hay dos elementos claves y que nos van a confirmar la correcta ubicación del tubo del lumen en el bronquio izquierdo. Uno es el origen del bronquio del lóbulo superior derecho, como podemos verlo acá insinuado, acá abajo a la derecha. Y el otro elemento clave son estas estrías longitudinales que se ven en la pared posterior de la tráquea y que nos van a indicar que este es el bronquio derecho y este otro es el bronquio izquierdo. La segunda imagen de utilidad es aquella que obtenemos cuando observamos con el fibrobroncoscopio más allá del lumen bronquial, en que vamos a ver la división del bronquio izquierdo en sus dos divisiones correspondiente al bronquio del lóbulo superior izquierdo y al bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Además, esta imagen nos da una idea del margen de seguridad, ya que nos confirma que el tubo no está impactado en el bronquio. Y finalmente, la tercera imagen que podemos obtener es aquella que logramos cuando avanzamos por el lumen traqueal más allá de la carina a través del bronquio derecho y nos introducimos y avanzamos a través del bronquio del lóbulo superior derecho, obteniendo esta imagen que hablamos recientemente, que es de la imagen en Mercedes-Benz y que corresponde a la división del bronquio del lóbulo superior derecho en sus tres ramas. Anterior, posterior y apical. Bien, este video corresponde a una fibrobroncoscopía a través del lumen traqueal de un tubo de doble lumen izquierdo, en donde vamos a ver las imágenes que recién conversamos. Voy a ver si le puedo colocar play a esto. No puedo colocar play. No me aparece. Tienes que salirte del indicador ese, ojo. Es lo que estoy buscando el indicador y no me aparece. Tienes que salirte de ahí. Debes volver ahí puede ser, sí. No, te saliste de la pantalla, compartir pantalla. Acá aparece, ahora apareció. Bien, entonces una vez que traspasamos con el fibrobroncoscopio el orificio traqueal del tubo de lumen, podemos visualizar la carina y el CAF bronquial distal a esta en el bronquio izquierdo. Reposicionamos el fibro y podemos apreciar las estrías longitudinales posteriores y a la derecha el origen del bronquio del lóbulo superior derecho, en el cual, si nos introducimos, podemos visualizar la imagen característica en Mercedes-Benz. Con las tres ramas. Finalmente, avanzamos a través del bronquio intermedio y visualizamos la bifurcación en el bronquio del lóbulo medio derecho y el bronquio del lóbulo inferior derecho. Lo voy a tener. Este video corresponde al mismo paciente, esta vez a través del lumen bronquial del tubo de lumen izquierdo, en donde
podemos visualizar la bifurcación del bronquio izquierdo. Bien. Otra técnica alternativa para instalar un tubo de lumen es la combinación de una videolaringoscopía con una fibrobroncoscopía. Este enfoque es especialmente útil en pacientes que tienen algún predictor de vía aérea difícil. Se utiliza un videolaringo para visualizar la glotis, en tanto que el fibrobroncoscopio se utiliza básicamente como un estilete dirigible. En primer lugar, como podemos ver acá, bajo visión indirecta por videolaringoscopía, se avanza el manguito bronquial del tubo de lumen hasta posicionarlo inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. Posteriormente retiramos el estilete y se hace avanzar el fibrobroncoscopio a través del lumen bronquial del tubo de lumen y lo posicionamos en el bronquio deseado, en este caso el bronquio izquierdo, y luego avanzamos el tubo del lumen sobre el fibrobroncoscopio hasta llegar al bronquio izquierdo, eh, visualizando su avance, y vamos visualizando su avance a través del videolaringo. Luego de ello se retira el videolaringo y el fibrobroncoscopio se retira completamente del lumen bronquial del tubo del lumen y se avanza esta vez a través del lumen traqueal para visualizar la posición del CAF bronquial inmediatamente por debajo de la carina y eventualmente reposicionarlo si fuera necesario. La principal ventaja de esta técnica combinada es la capacidad de guiar la punta del tubo de lumen durante su inserción, de manera que en principio debiese tener un mayor porcentaje de éxito al primer intento y debiese ser menos traumática. En este video que está disponible en el artículo donde se describe la técnica, publicado en el BNC Anesthesiology de este año, queda más claro. Es importante hacer hincapié en que se requieren dos operadores, uno maneja el videolaringo y otro maneja el fibrobroncoscopio. Entonces esta imagen corresponde al videolaringo y esta otra imagen al fibrobroncoscopio. Existe también una alternativa a la intubación a ciegas, que es la utilización de este dispositivo, que es un tubo de lumen especial llamado VivaSight, que cuenta con una cámara integrada en el extremo del lumen traqueal, se ubica acá, lo que permite una visualización continua de su posición dentro de la tráquea y de esta forma guiar la intubación. Una de las ventajas del VivaSight es que permite la monitorización continua de la vía aérea, facilitando de esta forma la corrección inmediata de cualquier malposición y eliminando también la necesidad de fibrobroncoscopía habitualmente. Hay que tener claro que estos tubos doble lumen VivaSight son un diámetro externo un poquito mayor que los clásicos. En esta diapositiva podemos ver un esquema del aro bronquial a la derecha y a la izquierda se esquematizan las distintas malposiciones del tubo de lumen, y en razón del tiempo solamente voy a ver las malposiciones del tubo de lumen izquierdo. Como ya hemos visto, cuando un tubo de lumen está bien posicionado, podemos visualizar el CAF bronquial inmediatamente, el bronquio izquierdo, inmediatamente por debajo de la carina. Cuando está mal posicionado, cuando está, digamos, muy hacia proximal, se puede ver una herniación del CAF bronquial hacia la carina y hacia el bronquio derecho.
y cuando está muy avanzado el tubo, en la imagen acá abajo a la derecha, el, el tubo de doble lumen va a estar impactado en la carina secundaria, pudiendo ver la bifurcación inclusive la bifurcación del bronquio del lóbulo inferior izquierdo, en tanto de que por la imagen traqueal vamos a ver la impactación del lumen traqueal en la carina, en la carina. Bien, para ir finalizando, ¿qué características particulares tiene la vía aérea difícil en cirugía torácica? Esto ya lo hemos ido esbozando en la presentación. En primer lugar, la necesidad de aislación pulmonar. En segundo lugar, la anatomía, ya sea de la vía aérea superior o inferior, puede verse alterada ya sea por un proceso neoplásico, una cirugía previa, radioterapia previa o anomalías traqueales o bronquiales. Y por último, la intubación mediante un tubo de lumen va a ser siempre más compleja que un tubo endotraqueal simple, ya que su diámetro es mayor, es más rígido y tiene una curvatura que va a complejizar el procedimiento. No obstante, lo que debemos tener más en claro es que en situaciones de dificultad para la intubación, la prioridad absoluta siempre va a ser asegurar una adecuada oxigenación y ventilación, mientras el aislamiento pulmonar pasa a ser un objetivo secundario, pasa a segundo plano, debiendo reevaluar sus riesgos y beneficios. En esta revisión de la Revista Española de Anestesia del año 2018 se presenta un algoritmo para el manejo de la vía aérea difícil en cirugía torácica. Básicamente se consideran 4 escenarios distintos: una vía aérea difícil prevista, una vía aérea difícil imprevista, los pacientes traqueostomizados y los pacientes intubados con una vía aérea difícil conocida. Vamos entonces en orden. En el caso de una vía aérea difícil prevista, lo que está indicado como primera elección es acá, es la intubación vigil mediante un fibrobroncoscopio o una videolaringoscopía, instalando un tubo endotraqueal simple. Posteriormente, a través de este tubo endotraqueal, instalamos un bloqueador bronquial, salvo que exista una indicación absoluta de separación pulmonar, en cuyo caso podemos considerar, a través de un intercambiador, instalar un tubo de lumen derecho, idealmente asistido por videolaringoscopía. En el caso de una vía aérea difícil imprevista, debemos considerar distintas técnicas alternativas, como volver a reposicionar al paciente, usar un videolaringo, usar alguna guía de intubación o una máscara laringia fast-track. Si tenemos éxito y logramos instalar un tubo endotraqueal, seguimos con el protocolo. Si fracasa, debemos evaluar si es posible la ventilación. Si la ventilación es posible y la cirugía es diferible, despertamos al paciente. Si la cirugía no es diferible, realizamos una traqueostomía. Ahora, si no es posible la ventilación, ni siquiera con una máscara facial o un dispositivo supraglótico, debemos considerar un acceso de emergencia como una cricotiroidotomía. En el escenario de un paciente traqueostomizado, acá a la derecha, la primera opción es instalar un bloqueador bronquial. La otra opción es instalar un tubo de lumen de diseño especial. Y una tercera opción, que no aparece acá, es retirar la cánula de traqueostomía transitoriamente e instalar un tubo de lumen estándar vía oral. ¿Cuál es el requisito de esto? Que la traqueostomía tenga más de 3 semanas, de manera que el trayecto se encuentre fistulizado, debiendo reinstalar la cánula de traqueostomía al final de la cirugía. Finalmente, en el caso de una vía aérea difícil conocida en un paciente ya intubado, tenemos la opción de instalar un bloqueo bronquial guiado por fibrobroncoscopía o bien sustituir el tubo endotraqueal por un tubo de lumen mediante un intercambiador. En esta imagen podemos ver un tubo de lumen avanzando a través de un intercambiador. En el caso de utilizar esta técnica, debemos procurar usar un intercambiador diseñado para ello, que sea de un largo adecuado de al menos 70 centímetros y con un diámetro no mayor de 11 French, e idealmente apoyarnos por un videolaringo. Acá tenemos 2 ejemplos de vía difícil en cirugía torácica. El primer caso corresponde a un paciente con una hemimandibulectomía
que requirió una intubación nasotraqueal a través de la cual se instaló un bloqueo bronquial, y el segundo caso corresponde a un paciente traqueostomizado en el cual a través de la cánula de traqueostomía se instaló un bloqueo bronquial. Otra alternativa en estos pacientes es instalar un tubo de lumen especialmente diseñado para traqueostomía, como es esta de la derecha, pero yo personalmente nunca las he usado. Bien, a manera de conclusión, para que se lleven una tarea para la casa, las técnicas, perdón, para que se lleven conceptos claves para la casa, es que las técnicas de aislación pulmonar facilitan el colapso pulmonar necesario para una exposición quirúrgica óptima. El dispositivo de elección para lograr la aislación pulmonar es el tubo de lumen, ya que permite la mejor separación pulmonar, un colapso pulmonar óptimo y la menor necesidad de reposicionamiento. Los bloqueadores bronquiales están indicados en los casos de vía aérea difícil, estómago lleno, pacientes ya intubados y aislación lobar selectiva. El tubo de lumen derecho no debe usarse en forma rutinaria, solo está indicado en los casos en los cuales el tubo de lumen izquierdo está contraindicado, que es básicamente cualquier condición que afecte el bronquio principal izquierdo. El mejor parámetro para guiar la elección del tamaño del tubo de lumen es el diámetro del bronquio izquierdo en el escáner, seguido del diámetro traqueal, y el uso rutinario de la fibrobroncoscopía está recomendado tanto después de la intubación como después del posicionamiento del paciente, o al menos debemos tenerlo disponible, y es mandatorio en el caso de instalación de un tubo de lumen derecho o de un bloqueador bronquial. Bien, esa es la presentación. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Sí, muchas gracias, Sergio. Realmente ha sido extraordinaria tu presentación de un tema muy relevante en nuestro quehacer anestesiológico, y ya desde hace algún rato he invitado a los participantes de la reunión a hacer sus comentarios, sus preguntas, ya sea a través del chat o levantando la mano. Si puedes, tienes que ser tan gentil de dejar de compartir la pantalla para que nos veamos todos, sería estupendo. Mientras tanto, quiero leerles un mensaje del doctor Raúl Silva Quirino, que es un anestesiólogo brasileño y que nos saluda. Dice buenos días a todos, especialmente al doctor Latrop, doctor Quesada, a quien felicita por la presentación. Es un tema, dice, demasiado interesante y un reto para el manejo del manejo de la vía aérea y la oxigenación pulmonar. Él le gustaría comentar, dice, sobre un dispositivo muy interesante que tú lo mencionaste, Sergio, para confirmar el uso de los bloqueadores bronquiales, que es el tubo VivaSight. Posiblemente se refiera al tubo monolumen VivaSight, que también existe. Con este tubo, dice, podemos visualizar y confirmar el bloqueo bronquial de manera muy sencilla y rápida, sin la necesidad de usar el fibrobroncoscopio flexible, ya que no en todos los lugares disponen de fibro o no todos están bien entrenados en su uso. El VivaSight es igualmente una gran ventaja como alternativa para la vía aérea difícil anticipada. Yo creo que se refiere al tubo monolumen. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de utilizarlo, Sergio. Solamente en simuladores. Sí, lo he No es usado simulador. solamente en simuladores. Sí, acá en Chile no está disponible. Efectivamente es un tubo endotraqueal que viene simple, no un tubo de volumen, que viene con una cámara integrada en su extremo distal. Sí. Y es una Sergio, buena ¿puedes dejarme alternativa, sobre todo si no hay expertise o no hay disponibilidad de bloqueadores bronquiales. Es sí un dispositivo caro, y esa es la razón de la por qué no está acá. Claro, exactamente, que es la realidad para todos nuestros países de Latinoamérica. Sergio, si tú fueras tan gentil de dejar de compartir la pantalla, por favor. No sé si te puedo... Ahí Ahí está, sí. perfecto, para que nos veamos todos. Hay otro chat acá, dice, del doctor Roberto González, que dice, bueno, muy buenos días, buen día, estimados doctores, un saludo a ustedes desde La Paz, Bolivia. Un saludo principal al doctor Quesada. Mi cuestionamiento, su pregunta, está dirigida a la posibilidad de que el doctor Quesada
nos pueda sugerir un manejo de hipoxia en ventilación monopulmonar. Se me adelantó en la pregunta, esa es una pregunta que te tenía, Sergio. Agradecido y felicidades por tan interesante ponencia. Te pregunta por el manejo de la hipoxemia durante la ventilación monopulmonar, Sergio. Ese es un tema extenso, muy extenso. Tener presente que cuando tenemos pacientes con hipoxia, la primera opción y lo primero que debemos descartar es que el tubo de lumen esté mal posicionado. Entonces debemos verificar la posición del tubo de lumen, eh, idealmente mediante fibrobroncoscopía, ya que habitualmente tiende a impactarse o a retirarse. eh, y las otras medidas tienen que ver obviamente con aplicar un oxígeno al 100%. En el intertanto uno resuelve las cosas, considerar maniobras de reclutamiento, considerar también, si no respondiese, inclusive usar un CPAP en el pulmón no dependiente. eh, Ahí hay cosas muy artesanales que se pueden hacer o directamente conectar un CPAP manual. Eh, pero eso es lo más importante, pero siempre lo primero es descartar una mal posición del tubo y que si la hipoxia es demasiada y no la podemos resolver, debemos ventilar los dos pulmones sí o sí. Perfectamente. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. Yo vi una manito levantada por ahí. No, parece que ya no. Eh, Quería preguntarte también, Sergio, ¿cuál crees tú que sea el rol de las pruebas clínicas de posicionamiento del tubo doble lumen? Porque como tú ya muy bien mencionaste, la gran mayoría de los tubos quedan bien puestos a la primera y la necesidad de verificación con fibrobroncoscopía es relativamente baja. ¿Qué crees tú que uno en la práctica debería hacer o debería usar siempre un fibrobroncoscopio en todos los lumen, todos los tubos de doble lumen, incluyendo los izquierdos? ¿O crees que Eh, tú perdonas que es una contraindicación a poner un tubo de doble lumen el no contar con un fibrobroncoscopio? También. o sea, esbocé en la presentación. Habitualmente por clínica, uno puede instalar bien un tubo de volumen izquierdo en el 80-90% de los casos, ¿ya? El problema es ese 10% que no es despreciable eh, y que simplemente no los vamos a poder resolver y vamos a necesitar un fibrobroncoscopio. Por eso, en mi opinión personal, no debiese hacerse cirugía torácica si no hay un fibrobroncoscopio disponible. Yo particularmente, por un tema también de costos y por un tema de disponibilidad, trato de usar solamente el tubo doble lumen si es que no logro un buen colapso, eh, eh, porque si no los costos se nos disparan. Pero no debiésemos usar en mi concepto, no debiéramos realizar cirugía torácica si no disponemos con un fibrobroncoscopio a mano. Distinto es una situación de emergencia, pero esa es mi opinión personal. Sí, me parece muy adecuado. Y antes de que los participantes se entusiasmen por comentar o preguntar, quisiera también preguntarte acerca del rol porque tú has mencionado muy bien que una contraindicación de usar un tubo de doble lumen es una vía aérea difícil anticipada. Pero hoy día todos sabemos que con la disponibilidad de videoartroscopio, especialmente con estas hojas anguladas, se nos ha facilitado mucho la tarea de intubar a estos pacientes con estas vías aéreas difíciles. ¿Crees tú que las hojas anguladas nos aportan en algo al tubo de doble lumen que es más bien recto y no Eh, angulado? el,
Evidentemente, el uso de un videolaringo nos facilita la técnica de intubación. Ahora hay que tener en cuenta, eso sí, que las hojas anguladas tipo deep blade, si bien nos pueden facilitar la intubación, la visualización, nos pueden dificultar la intubación. Entonces, yo particularmente prefiero los videolaringos con hojas Macintosh para poder instalar un tubo doble lumen. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, Sergio. Doctor Latrobe. Eh, Sergio, primero felicitarte. Ha sido extremadamente interesante escuchar tu conferencia. La verdad es que uno recuerda la anestesia de hace 40 años, donde increíblemente había muchísima cirugía de tórax, producto de patologías como bronquiectasia y producto de patologías como la tuberculosis, sobre todo en nuestra región de Latinoamérica. Evidentemente yo empecé haciendo anestesia, perdonen que me extienda un poco porque me han tocado un par de experiencias bien curiosas. Obviamente sin fibroscopio, sin videolaringo y eventualmente sin doble, o sea, tubos de doble luz. Por lo tanto, muchos cirujanos de tórax de la época de los 80, la verdad, estamos hablando 40, casi 50 años atrás, evidentemente hacían cirugía torácica pulmonar eh, sin toda esta tecnología y sin todas estas cosas que evidentemente nos facilitan muchísimo la seguridad de los pacientes. Antes era absolutamente indispensable también hacer un análisis de la función cardíaca de estos pacientes porque muchas veces iban a neumonectomía. O sea, derechamente la cantidad de neumonectomías que yo vi eran muy relevantes. Te quiero hacer una pregunta, Sergio, porque dentro de lo que uno utiliza en tubo de doble lumen, una vez que ya se ha terminado la cirugía, se recluta el pulmón no dependiente o el resto del pulmón no dependiente después de la resección que se le habrá hecho, y tú se hace un intercambio entre el tubo de doble lumen y un tubo de normal, digamos, y traqueal, con el objeto de eventualmente una ventilación mecánica postoperatorio. Me tocó un caso en que había que aislar un pulmón, el pulmón dependiente, el pulmón que iba a sostener la situación ventilatoria del paciente, dado que el otro lo único que hacía era contaminar el pulmón del que íbamos a depender. Y instalamos una ventilación mecánica con dos ventiladores mecánicos, uno en el traqueal y uno en el bronquial, en un tubo endotraqueal, perdón, en un tubo doble lumen izquierdo. En ese sentido, entiendo, comparto plenamente contigo que es un tubo que es de mayor facilidad de colocar y nos evitamos el conflicto del nacimiento del bronquio superior, en el caso del lado derecho. Curiosamente, tuvimos al enfermo en ventilación mecánica con dos ventiladores, con el pulmón sano, por decirlo de alguna manera, aislado, y el otro pulmón enfermo que contaminaba constantemente todo el proceso. Por alguna razón, en la unidad de cuidado intensivo, 24, 36 horas después, sacaron el tubo y pusieron un tubo de un lumen traqueal. Evidentemente, el enfermo a las 12 horas estaba con falla respiratoria, digamos, se contaminó. ¿Cuál es tu experiencia en este tipo de no hacer el intercambio, sino que de hacer doble ventilación? Y de repente cada pulmón tiene sus requerimientos específicos del respirador. ¿Cuál ha sido tu experiencia si es que tienes alguna? Pero esto es un caso que me ha pasado una vez en 40 años, o sea, entendamos, una curiosidad que hubo que ponerse a pensar qué hacer, digamos. Eh, Me gustaría escuchar tu opinión, Sergio, y un poco también opinión de lo que hicimos en ese momento.
O sea, sí, esa es una indicación excepcional de aislación pulmonar. De hecho, yo particularmente participé en una ocasión de eso en un paciente de la UCI, que son básicamente por patología de un absceso pulmonar de un pulmón o que por enfermedad pulmonar muy asimétrica tienen mucha asimetría entre un pulmón y otro, de manera que un patrón de ventilación adecuado para un pulmón puede dañar al otro y viceversa. Eh, el no obstante, hoy en día, con los patrones modernos de ventilación que disponen las UCIs, eso es cada vez más excepcional, pero sí se da, sí es una herramienta de último recurso, que es básicamente aprovechando la aislación absoluta que nos permite un tubo de lumen, podemos ventilar ambos pulmones por separado, conectándolo a dos ventiladores. Es una herramienta útil, pero excepcional. No, lo que te quiero decir es que era probablemente un absceso pulmonar o un quiste diatídico pulmonar infectado que mantenía su producción infecciosa, digamos. Esa fue la Correcto, idea. está dentro de las indicaciones de un tubo de lumen, un absceso pulmonar gigante, un quiste diatídico enorme, sobreinfectado, o que incluso esté fistulizado. Esas son indicaciones para aislación absoluta, que son excepcionales, pero pueden darse. Y Y la son aislación, habitualmente del ámbito de las UCI. y es una aislación pulmonar que se mantiene más allá de la operación, de la cirugía, a veces. De hecho, o sea, habitualmente es para el manejo de UCI de esos pacientes. Sí, así es. Correcto. Muy, muy interesante. Yo también tuve alguna experiencia con eso cuando trabajé en las unidades de cuidado intensivo y vi estos pacientes que se manejaban de esta manera, justamente más, principalmente por distrés respiratorio que era asimétrico. Así que yo creo que en muchos de nuestros residentes lo van a ver en el transcurso, ¿no?, tanto de sus pasadas por la UCI como después en su labor habitual como anestesiólogo. Mira, Sergio, la doctora Aliana Morales, que no sé de dónde nos escribe, te pregunta, dice, en anestesia para cirugía con aislamiento pulmonar, ¿su elección en la mantención anestésica ideal sería contiva o con agentes inhalatorios? Eh, la, no hay consenso respecto a eso, es una respuesta es compleja, tiene sus pros y sus contras. Eh, los tiberos obviamente van a decir que el TIBA es de elección. Ahora, vamos al caso particular de la anestesia en cirugía torácica. Eh, ¿Qué inconveniente tienen los halogenados que sobre un MAC inhiben la vasoconstricción pulmonar hipóxica? ¿Ya? Pero bajo un MAC, que es lo habitual, no lo afecta, no tiene ninguna implicancia clínica, ¿ya? Por eso también es súper importante, es muy importante la anestesia regional previa en estos pacientes, cosa de que estén bien bloqueados, y eso nos va a permitir que en ningún momento nos pasemos de un MAC, ¿ya? Yo siempre los bloqueo a los pacientes de entrada, sí o sí, le parezca o no le parezca al cirujano. Eh, Hay otro tema, además, que tiene, ya hilando más fino en el caso particular de la cirugía torácica, es que el uso de anestésicos halogenados ha demostrado disminuir la respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica, que induce la aislación pulmonar eh, en mayor medida que el propofol. Esa es otra de las razones por las que yo prefiero los halogenados en cirugía torácica. Insisto, no es una contraindicación el uso de TIVA, lo he hecho también. Personalmente prefiero la TIVA cuando de entrada voy a hacer una intubación con fibrobroncoscopio, por razones obvias, ya básicamente para tener anestesiado al paciente y no al equipo quirúrgico, eh, y que no se nos vaya a despertar el paciente. Eh, y lo otro, que también hay estudios que
con halogenados que demostrarían que hay un mejor colapso usando agentes halogenados versus propofol. Eh, no está claro el mecanismo, pero eso tendría que ver con el efecto broncodilatador del deflurano. ¿Ya? Incluso hay trabajos también con óxido nitroso en la inducción. Eso, yo en general prefiero los halogenados versus el propofol, no es un tema que esté cerrado, y salvo en que vaya a ser una intubación vigil con fibrobroncoscopio de entrada. Eso. Perfecto, muy interesante. Una pregunta que quería hacerte a ti, Sergio, y también hacerla extensiva al doctor Raúl Silva, de Brasil, que es, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor manera de lograr un buen entrenamiento en estas técnicas de utilización de tubos de doble lumen y bloqueadores bronquiales? Porque tú dijiste, Sergio, que uno de los problemas que tenía la utilización de estos dispositivos era la inexperiencia del operador. Por lo tanto, uno aquí en un programa de formación en anestesiología, uno debería pensar siempre en de qué manera poder capacitar, entrenar adecuadamente a nuestros residentes en el uso de estas técnicas de tal manera que después en su práctica pudieran tener éxito y realizar procedimientos de la manera más segura posible. De partida, respecto al uso del fibrobroncoscopio, utilizarlo en un paciente normal con un tubo simple de otra cirugía para aprender a maniobrarlo. También usarlo, otra de las indicaciones de usar el fibrobroncoscopio en un tubo doble lumen por un tema de docencia, pese a que el tubo esté bien posicionado, si tenemos el recurso disponible, usar el fibrobroncoscopio con el paciente ya anestesiado, el tubo ya posicionado, para poder practicar el uso de la fibrobroncoscopía. Y también está todo el tema de la simulación, como toda anestesia, que es lo ideal. Esa es mi opinión. No sé si está Raúl Silva por ahí. Raúl, parece que no. ¿Qué te parece? Ah, sí, ahí está. A ver si nos puedes ilustrar algo de lo que hacen en Brasil, Raúl. Sería muy interesante conocer tu opinión acerca del entrenamiento que deberían, o de la manera que ustedes entrenan a sus residentes en estas técnicas de intubación monobronquial o de aislamiento pulmonar. Ah, Dice, buenas, buenos días a todos, doctor Ortubio, doctor Nantrop, doctor Quesada. Muy encantado de estar en esta presentación con ustedes. Bueno, aquí en Brasil, bueno, no utilizamos recursos como el tubo VivaSight y esos otros dispositivos más ah, nuevos, ¿no? Que se están utilizando, pero aquí todavía utilizamos el fibro cuando para hacer la evaluación tras la intubación con el tubo doble lumen y mucho poco de los bloqueadores bronquiales, casi no utilizamos. Lo que es un gran problema, porque si tenemos un paciente que tenga la vía aérea anticipada, una vía aérea difícil anticipada, bueno, casi no vamos a tener el recurso disponible porque casi no utilizamos porque no tenemos los bloqueantes, pero el tubo doble lumen sí lo utilizamos principalmente cuando vamos a utilizar para bloquear el pulmón derecho, ¿no? Es para visualizar el lóbulo derecho, superior derecho, ¿no? Pero
muchos no tienen la experiencia, el entrenamiento, y entonces a veces utiliza la parte clínica para confirmar el tubo doble lumen a la izquierda, ¿no? Aquí en Brasil. Pues así en mi servicio, así estamos utilizando. Muchas gracias. Perfecto, Raúl. Allá en tu medio, yo sé que tú, tanto tú como Daniel Perín, Mauricio Malito, Marcelo Ramos, tienen una muy potente iniciativa de entrenamiento en simulación. Entonces yo quería preguntarte si ustedes también les enseñan a sus becados este tipo de técnicas que son bastante más complejas con estrategias de simulación. Bueno, aquí en Brasil yo estoy involucrado también en la simulación realística de mi hospital, ¿no? Allá sí, muchas veces enseñamos a los residentes, a los médicos de la asistencia también cómo manejar el uso del fibroscopio, cuando está indicado y cómo lo utilizamos, ¿no? Pero no sé, a lo mejor en São Paulo con doctor Daniel Perín, doctor Mauricio Malito, ellos están, sí, de hecho, muy involucrados en la enseñanza eh, a menudo de esas técnicas más con el paciente vigil, ¿no? Ellos allá tienen mucha experiencia, están bastante entrenados en ah, de esa manera en la docencia, en la enseñanza. Yo sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas Sergio, tú que tienes, muchas gracias Raúl. Sergio, tú que tienes mucha más experiencia que nosotros con relación al uso de tubos de doble lumen, cómo intubas con un tubo derecho? Porque tú mostraste muy bien que el tubo izquierdo, ¿cierto? Se pone del lado derecho tiene el laringoscopio en la mano izquierda, el tubo de doble lumen de izquierdo en la mano orientado hacia la derecha, después lo giras y lo introduces, pero el derecho, ¿cómo lo hace? Em, Exactamente igual, Igual, pero al lado pero izquierdo, para el otro lado. al lado detrás del El, laringoscopio. lo giro hacia la derecha y lo avanzo y ahí entro con el fibrobroncoscopio Correcto. para confirmar. Ya, Sí, yo uno te lo también tiene la menciono opción de porque entrar directamente, uno tiene la opción de entrar con introducir el tubo de lumen y insinuarlo más allá de la carina y de ahí introducir el fibrobroncoscopio, pero yo prefiero la primera opción. perfecto. Te lo menciono porque que yo haya visto en ninguna parte aparece cómo metes un tubo derecho. Entonces, siempre aparece el izquierdo, pero el derecho no está ilustrado por lo menos. Una Eh, pregunta, Sergio. Sí. Eh, a ver, de alguna manera, gran parte de toda la historia del webinario ha sido la vía aérea y la vía aérea difícil, cómo enfrentarnos a situaciones de vía aérea difícil. Y creo que el webinario de hoy nos da una oportunidad para hacer una pregunta a un médico con gran experiencia en el tema de la utilización de tubos de doble luz. Te voy a poner una situación vía aérea difícil predicha. Yo sé que tú mostraste un algoritmo y una serie de situaciones, pero me gustaría como una visión muy particular de tu experiencia. Vía aérea difícil, absoluta necesidad de aislación pulmonar. ¿Cuál es tu enfoque? Ya elegiste el mejor tubo, tienes radiografía de tórax, tienes un escáner de bronquio, elegiste tu mejor elemento, tienes expertise, pero tienes una vía aérea difícil, predicha y compleja. O sea, no cualquier vía aérea difícil, no eventualmente difícil. Quiero saber tu experiencia en vía aérea difícil y colocación de tubo de doble luz. Que nos puedas ilustrar en tu experiencia lo que has hecho, cómo has enfrentado tus casos.
Eh, Ahí ya depende del escenario. Estamos hablando de indicación absoluta de dilatación pulmonar. Sí. Ya. No es que lo Ahora puedas hay, despertar, porque vas a tener sí. que en algún momento enfrentar el tema, digamos. En ese caso, a ese paciente hay que colocarle un tubo de volumen sí o sí. Sí, ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos alternativas. ¿Ya? La primera alternativa, eh, en realidad, la primera opción es en este contexto, un paciente con varios predictores mayores de diario difícil que tiene indicación de aislación pulmonar absoluta con tubo de lumen, lo ideal es hacer una intubación vigil con toda la técnica, eh, siendo muy fino en el tema de la anestesia regional, que es otro tema aparte. Más que la sedación, lo más importante en las técnicas de intubación vigil es un bloqueo adecuado, ¿ya? Eh, y en ese caso, yo le colocaría un tubo endotraqueal simple y a través de una vez anestesiado el paciente e intubado a través del tubo endotraqueal simple, yo le coloco un tubo de volumen utilizando un intercambiador que debe ser un intercambiador adecuado. No sirve cualquier intercambiador, no debe ser lo suficientemente largo y lo suficientemente fino para permitir el paso del tubo doble lumen. Eh, y tener la precaución de, y ese intercambio, o sea, siempre un intercambio, y con mayor razón con tu volumen, hacerlo no a ciegas, sino bajo visualización del video laringo, porque ese perfecto. estuvo va a ser más difícil de posicionar, de avanzar a través del intercambiador. Entonces hay que hacerlo bajo visión de un video laringo, ¿ya? Eso así lo haría yo. Correcto. ¿Ya? Porque hay pacientes que tienen menores predictores, uno pudiese directamente entrar con un intercambiador y meter un todo volumen directamente, pero este no es el escenario. Eh, y lo otro, que además existen, que no están disponibles en Chile, pero idealmente hay volúmenes que están modificados para usar a través de un intercambiador cuyo extremo distal es menos traumático y la punta es más fina y más redonda. Pero esos volúmenes no están disponibles en Chile. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, aquí Esa es como mi respuesta. No sé si el doctor Urturia quisiera agregar algo. Sí, solamente oye, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo haría exactamente igual. Que un paciente con una vía difícil anticipada, que puedo resolverla con un videooricoscopio, lo más importante, objetivo número uno, intubar la tráquea. Y después ver cómo intercambio ese tubo que está en la tráquea por un tubo de doble lumen que es el que necesito. El enfrentamiento a mí me parece que es ese. Y aquí es muy importante, especialmente para los residentes, es que es muy importante diferenciar lo que tú muy bien dijiste, el intercambiador de tubo del Game Elastic Bougie, que no es lo mismo. El Game Elastic Bougie sirve para algunas cosas, para intubar dentro de un contexto general en anestesia, pero el intercambio de tubos no se hace con un Game Elastic Bougie. El Bougie es un catéter muy corto para poder utilizarlo con un tubo de doble lumen que es bastante más largo, y el intercambiador de tubo, que también muy bien lo dijiste, tiene que ser capaz de introducirse dentro del lumen bronquial para poder guiarlo hacia el bronquio. Eso es la condición que debe tener ese tipo de intercambio. Así que me parece totalmente correcto lo que tú has dicho. Eh, y yo creo que ya vamos terminando ya con el webinario para no cansar a todos nuestros participantes. Sin embargo, tenemos muchos saludos desde Huancavelica, Perú. El doctor Oscar Tapia Salinas dice, excelente charla. Y una pregunta te hace. Dice, tengo un tubo de doble lumen derecho y necesita bloquear el pulmón izquierdo. ¿Qué debe hacer en este caso?
Es que Muchas la, gracias, doctor Tapia. es que las posibilidades de fracaso son muy altas, ¿no? En ese caso es mejor usar un tubo simple y usar un bloqueador bronquial versus un tubo de lumen derecho, ¿ya? Porque también, o sea, de hecho pasa en muchos hospitales también que como el que hace las compras no tiene idea de anestesia, tienen 50 y 50 y hay stock enormes de tubo de lumen en varios hospitales, yo los he visto. Y los tubos de doble lúmenes derecho, su uso es excepcional. O sea, yo he instalado 3 tubos doble lúmenes derecho, Sí. porque las indicaciones son excepcionales. Y he puesto muchísimos tubos doble lumen, pero pacientes con indicación he puesto 3 solamente. Yo ninguno. Y además que Ninguno. instalar un tubo doble lumen derecho es complejo. Ok. Entonces mejor no meterse ahí, salvo que uno tenga la expertise. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, doctor Tapia. El doctor Raúl Silva, como última cosa ya, nos aclara que el intercambiador tiene promedio 83 centímetros y el bully solo 63. Así que ahí Correcto. está la diferencia. Yo no me acordaba de memoria porque yo los tengo anotados, pero es más o menos esa la diferencia que hay entre uno y otro, del largo de uno y otro. Por lo tanto, uno inmediatamente se da cuenta de que lo que necesita es un intercambiador de tubo y no un Gamelastic Bully. Bueno, Y, finalmente quiero... no, a ver, Ricardo, doctor... Sí, doctor Latrop. no, lo último quería reafirmar un poco lo que dijo Sergio, en el sentido que el intercambio de un tubo, yo entiendo que en una vía aérea difícil intubaría con un tubo traqueal, porque hay que asegurar la oxigenación, o sea, eso es básico, y después vemos qué hacer con calma, digamos. Eh, sí, y creo que es importante recalcar que el cambio de tubo debe ser acompañado con un video laringo, idealmente. Y como resumen, y comparto plenamente lo que dice Sergio, no debe hacerse cirugía de ese tipo de complejidad si tú no tienes los recursos tecnológicos y de entrenamiento en el hospital. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido y con el doctor Raúl Silva también en el sentido de que un elemento relevante que vamos a tener que desarrollarlo en el programa de formación es la simulación de todos estos casos complejos, eh, no solamente de vía aérea difícil, sino que de los anexos de la vía aérea difícil, además, como cirugía con doble lúmenes, bloqueadores bronquiales. Quiero agradecerte nuevamente, Sergio, en nombre de la facultad, en nombre de la dirección de posgrado y del programa de anestesia. Realmente ha sido un agrado escuchar tu conferencia, ha sido tremendamente útil, educativa, muy importante para los residentes y para nosotros recordar muchas cosas también y darte las gracias por participar con nosotros, darte el tiempo y ayudarnos a la formación de nuestros residentes. No solamente un gran abrazo, un gran recuerdo y evidentemente muchísimas gracias por tu participación y ayuda. No, muchas gracias y un gusto estar acá. Ok, Muchas muchas gracias, gracias a ti. Sergio, también de parte de todos los que han participado en este extraordinario webinario. Solo me resta mostrarles que estamos en las redes sociales. En Facebook tenemos ya más de 1000 seguidores. También está el programa de nuestro en Facebook. Tenemos el canal de YouTube, donde se suben todas estas presentaciones. Próximamente se subirá esta interesante charla sobre este tema, así que pueden ustedes buscarlo en YouTube, especialmente accionando el código QR que tienen en su pantalla. Y también estamos en Instagram, en X, tenemos muchos seguidores ya, y quiero dejarles anunciado el próximo webinario que vamos a tener, en que participará el destacado, muy destacado urgenciólogo y educador canadiense, el doctor George Kovacs,
y que nos va a hablar de un tema muy interesante que más allá de lo técnico es muy relevante en el manejo de la vida difícil, que son los factores humanos. Él habla de la dificultad psicológica y la vía aérea, los peligros, las lecciones de vida, recetas de cocina desde el punto de vista de alguien que se enfrenta a puras vías aéreas de urgencia, y en lo cual es muy relevante. El doctor George Kovacs tiene una muy amplia trayectoria clínica y también en educación en Canadá, y es reconocido en todo el mundo. Por lo tanto, creo que esto va a ser un webinario muy interesante, muy educativo, recogiendo la experiencia y los conceptos del doctor Kovacs. Así que los dejo ya invitados para el sábado 30 de noviembre en este mismo canal, Su Seguro Servidor. Así que muchísimas gracias, les deseo que pasen un muy lindo fin de semana. Voy a tratar de salir, dejar de compartir acá. Pasen un muy bonito fin de semana y ahí tengo unos saludos de última hora. La doctora Montserrat Vera, muchísimas gracias, no sé de dónde es, pero bueno, muchas gracias a todos, gracias a Traducciones Remotas por su fantástico trabajo, gracias a Jonathan que nos ha hecho de nuestro webmaster hoy el día de hoy, gracias a todos, Raúl, los becados, muchísimas gracias, un gran abrazo. Chao Ricardo, chao Sergio, gracias. Ahí todo. Gracias Sergio.